Capítulo 5. El conocimiento de los mundos superiores. La vida terrenal del hombre, durante la etapa actual de su desarrollo, se desenvuelve normalmente en tres estados anímicos: la vigilia, el sueño y entre ambos el ensueño. Más adelante nos referiremos brevemente a este último. Por de pronto, consideremos la vida en sus dos principales estados alternativos, la vigilia y el sueño. El hombre se eleva al conocimiento de los mundos superiores si, además de estos dos estados, logra crear por actividad propia otro tercero. Durante la vigilia, el alma se halla entregada a las impresiones sensoriales y a las representaciones que aquellas estimulan. Durante el sueño, enmudecen las impresiones a la vez que el alma queda inconsciente. Las experiencias diurnas se sumergen en el océano de esa inconsciencia. Supongamos ahora que durante el sueño pudiera lograr el alma cierto estado de conciencia, a pesar de quedar eliminadas las impresiones sensoriales, como ocurre en todo sueño profundo, y que ni siquiera existiese el recuerdo de las experiencias diurnas. ¿Se encontraría entonces el alma en la nada? ¿Carecería de toda experiencia? La respuesta a esta pregunta solo podrá darla quien alcance realmente un estado igual o parecido al descrito. Si el alma pudiera experimentar algo, incluso estando privada de los efectos sensoriales y de todo su recuerdo, entraría como en un sueño con respecto al mundo exterior ordinario, y, sin embargo, no dormiría puesto que se encontraría frente a un mundo real como en la vigilia. Ahora bien, efectivamente es posible lograr semejante estado de conciencia si el hombre vive las experiencias anímicas que le depara la ciencia espiritual. Téngase presente que todo lo que ella transmite relativo a los mundos que trascienden al sensible se ha investigado por medio del mencionado estado de conciencia. En las páginas que anteceden nos hemos referido diversas veces a esos mundos superiores y ahora enfocaremos hasta donde en esta obra sea posible los medios que permiten desenvolver el estado de conciencia necesario para que pueda llevarse a cabo aquella investigación. Este estado de conciencia no se asemeja al sueño sino en un aspecto. A causa de él, cesan todos los efectos sensoriales exteriores y también quedan anulados todos los pensamientos por ellos engendrados, con la diferencia de que durante el sueño el alma carece de la fuerza requerida para experimentar algo conscientemente, en tanto que en el nuevo estado de conciencia sí. Este genera en el alma una facultad de vivencia como en la vida corriente le provocan solamente los efectos sensoriales. Puede llamarse iniciación a ese despertar del alma al estado de conciencia superior. Los medios de la iniciación conducen al hombre del estado ordinario de la conciencia diurna a una actividad del alma en la que él se sirve de instrumentos espirituales de observación. Estos instrumentos existen ya antes en el alma como gérmenes, pero han de desarrollarse. Puede suceder que un individuo en un momento dado de su existencia y sin ninguna preparación especial descubra que en él tales órganos superiores se han desarrollado. Se trata de un despertar espontáneo que le lleva a sentir la transformación de todo su ser. Sus experiencias anímicas se han enriquecido infinitamente. Ningún conocimiento del mundo sensible puede proporcionarle la felicidad, la satisfacción y la calidez interior que siente gracias a lo revelado por una comprensión inaccesible a la percepción física. Fuerza y certidumbre afluyen a su voluntad desde el mundo espiritual. Si bien existen tales casos de iniciación por vía espontánea, no hay que suponer que lo único adecuado es esperar que así se produzca.
sin hacer nada para alcanzarla mediante una disciplina metódica, dejando de lado la iniciación espontánea que puede producirse sin que se observe ninguna regla. Nos vamos a concentrar en descubrir cómo, mediante determinados ejercicios, pueden desarrollarse los órganos de percepción latentes en el alma. Quienes no sientan particular inclinación a emprender por sí mismo algo en pro de su desarrollo, dirán fácilmente: la vida humana se halla bajo la dirección de potencias espirituales y ¿para qué intervenir en su dominio? Esperemos tranquilamente el momento en que esas potencias juzguen oportuno abrirnos en el alma un mundo nuevo. Personas que con facilidad considerarán un atrevimiento o curiosidad ilícita el introducirse en el área de la sabiduría espiritual. Quienes así piensen deberían decirse: una sabia guía me ha conferido facultades, no para que queden sin que yo las aproveche, sino para que yo me sirva de ellas. Depositó en mí los gérmenes de un estado de conciencia superior, y solo interpreto correctamente sus intenciones si considero como un deber que al hombre se le revele todo cuanto pueda revelársele por medio de sus facultades espirituales. Si un pensamiento así dejara en el alma una impresión suficientemente intensa, desaparecería esa apatía por una disciplina encaminada hacia un estado de conciencia superior. Mas existe quizá otro reparo frente a dicha disciplina. Se puede decir, en efecto, el desarrollo de facultades anímicas interiores afecta al santuario más recóndito del hombre e implica la transformación de todo el ser humano. Los medios para esta transformación no puede idearlos uno mismo, solo el que conoce por experiencia propia la senda hacia un mundo superior es capaz de saber cómo llegar a él. Así, el dirigirse a ella es permitirle que ejerza su influencia sobre el santuario más recóndito del alma. Quien así piense tampoco podrá tranquilizarle el que los medios se hallen consignados en un libro. Poco importa, en efecto, que se le transmitan las reglas verbalmente o que uno se entere de ellas por haberlas expuesto en un libro la persona conocedora de las mismas. Ahora bien, hay quienes, conociendo las reglas para el desarrollo de los órganos de percepción espiritual, opinan que no deben confiarse a un libro, del mismo modo que no aceptan la difusión de ciertas verdades relativas al mundo espiritual. No obstante, en la época en que vivimos, esta actitud debe de considerarse anticuada. Es verdad que de las respectivas reglas solo pueden comunicarse hasta cierto grado, pero lo que se comunica conducirá a que la persona que lo aplique sobre el alma alcance el desarrollo del conocimiento hasta el punto que le será posible alcanzar el ulterior camino. La correcta apreciación de la segunda parte del sendero solo es posible habiendo pasado por las experiencias de las etapas anteriores. Toda esta realidad puede dar origen a reparos en contra del sendero del conocimiento espiritual. Reparos, sin embargo, que se invalidan ante los caracteres específicos de la disciplina adecuada a nuestra época. A ella hemos de referirnos en esta obra haciendo tan solo alusión somera a otras disciplinas. Lo que a continuación describiremos proporciona a quien tenga voluntad de desarrollo superior los medios para efectuar la transformación anímica, y sólo existiría una injerencia indebida en la esencia del discípulo si el instructor practicara esta transformación por medios que se sujetaran a la conciencia del discípulo. Pero ya en nuestra época ningún método propio para el desarrollo espiritual se sirve de tales medios ni implica convertir al discípulo en instrumento ciego. Las enseñanzas que ofrecemos le suministran las reglas de conducta y él las pone en práctica. En caso necesario, no se le oculta la razón de tal o cual regla. Para la asimilación y aplicación de las reglas no necesita entregarse a una confianza ciega.
algo enteramente excluido de este dominio. Quien estudie la naturaleza del alma humana sin recurrir a ninguna disciplina espiritual, por simple observación de sí mismo, podrá preguntarse después de haber conocido las reglas que le recomienda la disciplina espiritual: ¿qué efecto pueden ellas producir en la vida anímica? Pregunta a la que puede darse respuesta satisfactoria previamente al primer paso con solo aplicar imparcialmente el sentido común. Es posible tener una visión certera de la acción de estas reglas aún antes de ponerlas en práctica, pero también es cierto que únicamente pueden experimentarse en el curso de los ejercicios, experiencia que siempre implicará su comprensión si en cada paso se aplica un juicio sano. En la actualidad, la ciencia espiritual digna de tal nombre no dará sino reglas de ejercitación que resistan ese sano juicio. Quien esté dispuesto a entregarse solamente a una disciplina de esta especie y no se deje inducir a una confianza ciega por ningún prejuicio, verá que todos sus escrúpulos se desvanecen y ya no le perturban las objeciones contra la ordenada disciplina para la adquisición de un estado de conciencia superior.